Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Martín Baeza, periodista del Diario Financiero. Esto es DF en Infinita. 6:34, estamos de regreso aquí en Lo que Faltaba. Estamos junto a Martín Baeza, periodista del Diario Financiero y de F+. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Martín. Buenas tardes, Paola, Matías, ¿cómo están? Todo Super. muy bien. Oye, la cortina dice a veces grandes personajes financieros, pero aquí estamos hablando derechamente de grandes empresas, ¿no? Grandes Hoy día, empresas. Tremendas El empresas. tema que nos convoca es el retail. Sí, la otra vez les traje un tema para los que compraban online, ahora uno para los que les gusta ir al mall. Bueno, y para los que no también. Vamos a hablar del presente de la industria del retail. No sé si les parece si hacemos un resumen un poco de la industria en general y después vamos desglosando por empresa. Y entendiendo porque además el retail ha tenido un contexto que no se ha quedado quieto probablemente durante los últimos 5 años, ¿no? Cada año es muy distinto al anterior en materia de condiciones externas, no necesariamente del gobierno, del negocio interno. Sí, no, una montaña rusa es como le suele decir la gente en la industria. Partamos el 2019. Ya. El 2019 partimos con el estallido social, ¿cierto? A las empresas de retail y supermercados también. Saqueos de locales, eso afecta mucho el tema de las tiendas. Bueno, se cierran muchos locales también y ese es un primer golpe en el fondo que tienen la empresa y que empieza a impactar. Después, no sé si se acuerdan, pero se creía que iba a venir un marzo complicado, que nuevamente iban a... Estábamos todos preparados para que fuera un marzo complicado en un sentido y terminó siendo un marzo complicado en un sentido completamente distinto. Así que para las empresas, si antes tenían que cerrar algunos locales, tuvieron que cerrar todos. Todas. Vino la pandemia y ya las empresas de ese año tuvieron todo el comercio físico. Ese proceso se habla mucho hoy día de que hizo que las empresas aceleraran una transformación que iban a tener que hacer de todas maneras. La transformación digital y de e-commerce. Claro, mucha inversión en tecnología, en la infraestructura que conlleva eso, ya sea bodega, tecnología digital, etcétera. Y ese año, ya el 2020, entonces se ve una caída muy fuerte en los resultados de las empresas. Pero ¿qué pasa después? Ya acá viene la primera subida de la montaña rusa, vienen los retiros del 10%. Que se dijo rápidamente, ¿no? Cuando ocurrieron los retiros del 10% y era una advertencia que habían hecho varios expertos, ¿no? Primero va a pasar un efecto que todos van a parecer que saltando en una pata y después viene el efecto negativo, ¿no? Pero se dijo rápidamente cuando hubo los retiros que se reactivó el consumo interno y entre eso obviamente salen favorecidos muchas tiendas de retail. Sí, fue un momento, un escenario con mucha liquidez. Evidentemente mucha gente aprovechó de que se llevó a hacer... Arreglar la casa, comprar algunos bienes durables que había postergado, etcétera, ¿no? Claro, pero siempre a pesar de eso, a pesar de que la empresa 2021, la mayoría se cerraron con ventas históricas. O sea, uno veía los resultados de las empresas, las que informan a la Comisión para el Mercado Financiero y todos ponían ingresos históricos, ingresos récord en su gran mayoría, pero también todos sabían que después esto iba a caer porque ya se había pronosticado de mucho sacaba antes la plata y iban a subir los precios además. y que iba a venir una inflación que golpea directamente. Además también es un factor lo que decía la Paola, que en el fondo si tú compraste, hiciste los arreglos en la casa, compraste los bienes durables, te duraron los bienes, o sea, es el nombre, claro. Así que no tienes que comprar después. Eso también es otro factor que incide en la decisión de compra, según lo dicen los analistas del sector, los gremios. Pero en el fondo viene la inflación y ahí viene otra bajada de la montaña rusa, y todo esto en paralelo a algo que pasó durante la pandemia, que las perturbaciones de la cadena logística, por así decirlo. Además. Con los puertos cerrados, muchas demoras. Entonces, la crisis de los containers. Claro, y para las empresas era imposible también, por ejemplo, calcular cuánto stock iba a tener. A algunas empresas le afectó mucho el sobrestock, también es otro factor, a lo que se suma también el dólar alto, porque el retail es una industria importadora, entonces comprar con un dólar más caro te sale peor todavía, y eso fue golpeando los resultados de la empresa. Entonces, ingresos históricos en 2021, después vuelven a caer. Ya en 2022 algunas empresas empezaron a reportar pérdidas y unas que a todas las ha impactado pero de diferente manera, pero entonces así hemos llegado hasta el escenario que estamos hoy, que después podemos hablar un poco de lo que se está viendo hacia adelante, porque dicen que
podrían empezar a haber señales de recuperación, pero es un proceso que se ve muy, muy, muy lento. Claro, que me imagino que tiene que ver además con las señales cambiantes de la economía, ¿no? Había una perspectiva incluso hasta hace una semana atrás y cambia con ciertos datos a nivel local, entonces, e incluso con proyecciones internacionales del Banco Mundial. Claro, la norma es la incertidumbre, por así decirlo. Y todo esto en paralelo a cosas que han pasado puntualmente en cada empresa. Cada empresa tiene... Además hay movimientos medio de ajedrez al interior de la dirigencia de cada una de las empresas, ¿no? Sí, toda su empresa tiene... Bueno, de hecho, ahora hay menos empresas, después también vamos a hablar de eso, hay unas que se fusionaron. Claro. Entonces, ha habido mucho movimiento también micro, más que el entorno macroeconómico. No sé si les parece si partimos viendo las dos empresas más grandes. ¿Qué son para quienes...? París y Falabella. Falabella y Cencosud, claro. Claro, Falabella y Cencosud parece que es representante de Cencosud. Que y decías almacenes, además se te caía el carnet. Pero... Me preocupé de no decir. No, sí lo sé. Me agradezco tu esfuerzo. Esta industria, o sea, estas dos empresas tienen algo en común, que las dos tienen gerentes generales nuevos, como decía Matías. Tenemos que también dimensionar que las dos grandes empresas de Chile son empresas muy grandes a nivel mundial. Según rankings internacionales, las dos están en el top 100. O sea, tenemos empresas muy grandes y de Latinoamérica son de las 5 más grandes también. Son empresas gigantes, con presencia internacional. Entonces tenemos acá empresas no tenemos muchas empresas extranjeras en multitiendas. Son casi todas chilenas las que dominan el mercado acá. Como que lo último que hubo fue ¿qué? JCPenney. JCPenney acá. Yo no sabía que había estado. Es que quizá era una época en donde nosotros estábamos... Pero estoy pensando, ¿cuáles grandes tiendas? Claro. Tenemos la música de app para que suene en este tipo de momentos. Así como... No voy a intervenir más en esta conversación. Adelante, jóvenes. Bueno, partamos con Falabella, que la semana pasada recién nombró a su gerente general, o sea, ratificó a su gerente general, porque al gerente general que había tomado interinamente el cargo, después de una búsqueda de 6 meses. Fue un proceso que además tuvieron que sacar, o sea, hubo harto tropiezo. Claro, Falabella, como hablábamos y como bien lo decías tú, Paola, sufrió mucho con esta crisis porque es una empresa con mucha exposición al comercio discrecional, a diferencia de lo que después vamos a hablar de Cencosud, que tiene mucha presencia en supermercados. En el fondo está muy, muy expuesta a la demanda que puede haber de bienes como ropa, como con Sodimac, con el mejoramiento del hogar también, por ejemplo. Entonces, en 2022 empezó a reportar pérdidas algunos trimestres, perdió su grado de inversión y ahí decidió hacer cambios, renovó el directorio, trajo nombres de grandes personas de la industria. Ahora la está dirigiendo, de hecho, Enrico Estalé, que era el ex CEO de Walmart para toda Latinoamérica, y Alfredo Moreno volvió al directorio también, el ex ministro y antiguo director de Falabella. Y dentro de todo este cambio, de replantearse una serie de puntos de la estrategia, Gastón Botasini, que el argentino que estaba como gerente general, salió de la empresa. Interinamente empezó un proceso de búsqueda y finalmente quien era el gerente de finanzas de la empresa, Alejandro González, terminó siendo ratificado. Nadie esperaba que él se iba a quedar, pero logró el consenso entre las familias que controlan esta empresa, claro, los Solari y los del Río. Y si bien los ingresos han seguido cayendo, los últimos trimestres las caídas han sido menores y esta es una de las empresas que está hablando de una lenta recuperación. Sí. El concepto de lenta recuperación que le gusta harto a los ministros de Hacienda también en general. De hecho, Ostalé, el presidente de la empresa, en su memoria que publicó hace poco, dijo que todavía no habían vientos de cola, pero sí menos viento en contra. Eso fue el término que usó. Es un buen ejercicio, es un buen uso de palabras para tratar de generar algo de optimismo, ¿no? Ahí entonces ya vimos el caso de Falabella. Pasamos a Cencosud. Cencosud, que es la otra grande que está dentro del mercado nacional. Claro. Jumbo, Santa Isabel, París y Easy. Esas son las 4 marcas. Speed también, que son las... Es verdad que ahora tienen Speed, que antes era... los Speed son los que eran los Econo, ¿no? No, son una marca nueva. Pero es más chiquititos, como un convenience store, es como esas tiendas de conveniencia. Y harto delivery también. Y mucho delivery. Claro, compiten con Oxxo, por ejemplo. Exacto. Sí, de hecho... tengo solo un tema con la imagen. Sus micrófonos, si los ponen un poquito más de lado, se les ve sus caras. Pero estuve todo el rato mirando para arriba a Martín y decía, ¿y dónde está la cara de Martín? Y la cara de Paola. No, Paola, no te muevas tú, porque si mueves tu micrófono así. ¿Muevo mi micrófono hacia dónde? Hacia tu derecha. Mira quién apareció. Mira quién apareció en el streaming. Ya. Cencosud, perdón. Soy medio obsesivo por este tipo de cosas. No te preocupes. Volvemos entonces. Cencosud, que
todas estas marcas. Sí, como le había comentado, Cencosud en el fondo ha sido la empresa que quizás la que mejor ha soportado esta crisis, porque su negocio central son los supermercados. Entonces, claro, cuando se recorta el consumo, uno no deja de comprar comida. No Entonces, estamos hablando de un área que se vea particularmente afectada. De hecho, que en pandemia tú durante mucho tiempo, claro, no podías sacar permiso para ir a comprarte una aspiradora, ¿no? Pero sí podías sacar permiso para ir a comprar al supermercado de la esquina. Claro. Y obviamente lo que más ha complicado dentro del negocio de Cencosud son París y Easy, que son los negocios, claro, que habíamos comentado antes, que se ven más afectados. Pero también, aparte de esto, Cencosud tiene su propia historia de cambio en el gobierno corporativo, igual que Falabella, porque durante la pandemia salió el fundador histórico de esta empresa, que es Horst Pollmann. Entonces, ahí asumió, tomó el mando su hija, Heike Pollmann. Después de 45 años en la empresa salió Horst Pollmann del directorio. Creo que en tu mismo diario, ¿no? Sí, voy para allá. No hagas spoiler de este capítulo de Succession. Eso fue un spoiler. Sí. No. Pero vamos para allá. Cencosud, de hecho, en este proceso estuvo muy activo, compró empresas afuera. Compró una empresa en Sao Paulo, una cadena de supermercados, otra en Estados Unidos, entró por primera vez a Estados Unidos, y lamentablemente ese periodo de alta actividad terminó de manera trágica, con un daño colateral muy grande, porque el gerente general de Cencosud en esa época, Matías Videla, fue multado por el regulador por uso de información privilegiada. De hecho, por comprar acciones de Cencosud mientras se negociaba la compra de una empresa que nunca se compró, finalmente. Era en Río de Janeiro. Otro. Exacto. Y poco tiempo después, salió Videla, después salió Heike Pollmann, también decidió dejar la presidencia del directorio, y asumió un brasileño, Julio Moura, como presidente, pero lo que se especula es que va a ser interino en el fondo, y que ahora en abril, en temporada de juntas de accionistas, se va a renovar el directorio de la empresa, y todo indica que podría ser el hijo mayor de los Pollmann, que ahora queda a cargo de la empresa, Manfred. E incluso, como decía la Paola, se ha hablado de que otros nombres podrían volver al directorio, como el propio Horst. Fue una publicación que se hizo, de hecho, en nuestro diario por mi colega José Troncoso. Oye, pero... Y Jaime Soler también salía eventualmente de vuelta al directorio. En verdad, esto es un capítulo de Succession. O sea, que serie que se popularizó mucho en la pandemia, así que no descarto que se hayan sacado ideas también. ¿Te imaginas? Fue el nombre de Jaime Soler, quien era anteriormente gerente general de Cencosud, también es uno de los que suena. Todo esto también porque Cencosud tiene representantes de casi todos los países en que está. De hecho, de todos menos Estados Unidos en el directorio, y el argentino Jorge Pérez salió. Y se ha hablado de que en ese puesto podrían volver Horst o Jaime Soler, de hecho. Eso está muy pronto a saberse. Ahora en abril vamos a tener la junta de accionistas y vamos a ver. Ahí va a haber novedades. Y estas son las como Big Two, ¿no? Si es que nos tenemos que analizar el mercado local. Exacto. Pero ¿qué pasa con las rest of them? Número indeterminado, no sé cuántas. Son varias, son muchas. Ripley, por ejemplo, al igual que Falabella, tiene mucha exposición al comercio discrecional, en el fondo a la ropa, temas de hogar, electrodoméstico, etc. Lleva una empresa que también reportó pérdida en 2023. Falabella terminó con cierta utilidad, pero Ripley reportó pérdida, y ellos se han estado enfocando en Perú. La marca Mola Aventura, que es de ellos, están abriendo en Perú y están enfocados en eso, y también diciendo que se han estado viendo algunas señales de recuperación. Ese es muy en línea con el entorno macroeconómico. Las dos que sí tuvieron cambios muy grandes fueron la Polar y ABCDIN. Que cambiaron tanto que se fusionaron. Un amigo el otro día se compró una lavadora por ABCDIN y me dijo, me la vino a dejar la Polar. Y no entendía absolutamente nada. Bueno, y es claramente porque estas empresas se fusionaron, efectivamente. Son dos empresas que dijeron solas no vamos más. Eso es así. Concluyeron que no les daban el fondo para seguir operando por sí solas y decidieron unirse para salvar el buque, las dos empresas. El caso de la Polar es obviamente el más dramático, una empresa que desde el escándalo del 2011, que es el gran antecedente, estuvo tratando de renovar la marca, cambió los dueños, hoy día está controlada por Leonidas Vial, y el año entre el 2022 y el 2023 volvió a tener una serie de golpes a la imagen. ¿No se acuerdan cuando con las cosas de marca que eran... ¿Cómo era? Esas marcas como clonadas, que no son originales, de Under Armour, ¿se acuerdan? Eso, imitaciones. Una serie de marcas deportivas, sobre todo, la denunció por haber importado productos falsificados de esas marcas.
la Polar ya llegó a un acuerdo con las marcas. De hecho, bueno, hay querella en curso, un caso muy enredado que no vamos a entrar ahora. Una vez lo explicamos y ya era difícil de entender. Claro, la Polar acusa que fue estafada en algunos casos. Claro, porque ellos compraban a gente a empresas que no era que falsificaban, sino que esas empresas que compran consolidados de colecciones más antiguas. Claro, es un modelo que se usa mucho en Estados Unidos. Sí, se usa mucho, efectivamente, para JCPenney y cosas así. Sí, yo te diría que para TJ Maxx, para eso, más que para... Sí. Y en paralelo es una empresa que ha seguido teniendo que pagar las consecuencias de la época anterior de la empresa, porque ahora es Nueva Polar en el fondo, tiene que una serie de deberes con la AFP por indemnizaciones por el escándalo de 2011, y ABCDIN también AD Retail, que es la empresa que controla ABCDIN, también con mucha exposición a los electrodomésticos, sobre todo, estaba muy afectada y ya había salido un proceso de reorganización judicial hace poco, de reestructurar la deuda. Así que se fusionaron, ya están funcionando como una sola empresa. De hecho, la gente de la oficina de la Polar se fue a la de ABCDIN, se unieron ahí en Providencia, y el centro de distribución se quedaron con el de la Polar, el otro lo vendieron en el fondo, o está en venta, si no me equivoco, ahí no estoy 100% seguro, pero ya una empresa que en los próximos días quizás va a salir su nuevo nombre, eso no está confirmado, pero podría pasar, es algo que se con un nombre así como Lapodin. Es que claro, ahí tienes siempre dos opciones. O haces un juego de palabras entre los nombres que se fusionaron, o optas por lo sano y empiezas de cero con un nombre... Claro, con un nombre nuevo, posicionamiento de marca. Quizás suene mejor que el ABC del Polar o la cosa que estás inventando. Que se sepa, eso no está definido, no está definido todavía, pero es probable que en los próximos días sepamos. Quizás se quedan con alguno de los nombres, pero igual entre ciertos de los o un grupo de los accionistas de la empresa igual creían que la marca de la Polar ya quizás era lo mejor. Sí, porque es una marca que ha estado golpeada con la imagen, pero eso está en definición. Y no sé, pasando bien rápido por la otra empresa, ITES también es una empresa que es súper afectada por el comercio discrecional, tuvo que renegociar con los bonistas. Corona, que también venía saliendo de una reorganización, cerró su tarjeta, de hecho. Ahora solo retail, decidieron enfocarse en el retail. Y las que se han salvado de las pérdidas de ese sector son Tricot y Forus. Forus Under Armour. Under Armour, Cat, administra muchas marcas, tiene un modelo diferente a las otras, pero también le ha ido mejor. Mira. Y era yo comprando camiseta católica hasta el año pasado. Básicamente. Manteniendo ahí arriba Forus. Oye, pero ya mencionamos todo esto y dijimos ya, bueno, está el presente y lo que se viene tiene que ver nuevamente con nuestro amigo la incertidumbre. Mira, así como para poner los datos sobre la mesa, hubo 19 meses de caída del comercio minorista en la región, y ahora en los primeros meses del año por primera vez no cayó. También hay que decir que esto tiene que ver con una base de comparación más baja. O sea, no venía cayendo mucho rato seguido, pero en enero y febrero las ventas de la región metropolitana en particular ya subieron 4,9% y 8,5% año contra año. Ya. Ahora, en febrero, acuérdense que es bisiesto. Entonces también hay un día más. Sí, así que, bueno, como decía el presidente Falabella, no es viento en cola tampoco, pero menos viento en contra. Menos viento en contra, y así es mucho más fácil generalmente vivir, ¿no? Yo también voy a adoptar eso como filosofía de vida. ¿Cierto? Es una buena filosofía de vida. Martín Baeza, muchísimas gracias por habernos venido a acompañar aquí en DF en Infinito. Hasta la próxima, pues. Muchas gracias a ustedes. Hasta la otra, Martín. Chao. Que acompañe el viento. Chao. Faltan 8 minutos para las 7 de la tarde. Esto fue DF en Infinita con Martín Baeza, periodista del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.